Capítulo 11. El rescate parte 1, un pasado oscuro, narrador. En el capítulo anterior, en el mundo de Izuku, algunos estudiantes discuten, pelean y estaban irritados debido a la falta de Izuku, los profesores no tenían forma de solucionarlo, todos se culpaban por la desaparición no solo del peli verde también de la niña, Toshinori cuidaba de Inko y consolándola en los momentos difíciles, pero luego en esa noche, Olmig descubrió que su sucesor sigue vivo en otro mundo gracias a esa deidad suprema, nuestro prota accedió a que Imari copiara su poder y una plática llevó a un beso, y luego contar sobre cómo obtuvo de la forma más épica el Oza, dejando estupefactas a las chicas, una trampa elaborada se llevó a cabo por Aoba y sus hermanas, era secuestrar a Izuku, lo que llevó con éxito y llevárselo, el 7º escuadrón se reagruparían para recuperarse de las heridas, nuestro peli verde despertó siendo lamido y acariciado por las dos hermosas chicas Shukis humanoides, y de contar sobre la verdad de ellas y de la agencia de adivinación. Mientras tanto en la base del 7º escuadrón, Imari. Listo, dijo terminando de poner las vendas en los brazos de la peli rubia, Shusu. Ouch, dolió pero gracias a esto me recuperaré pronto. Estos vendajes ayudaron mucho a Izuku. Sonríe animada, pero se pone triste, Imari. Oye, a mí también me preocupa Izuku, pero recuerda que es fuerte y puede cuidarse solo, es más si Nei lo encuentra te aseguro que vendría a la base, tratando de animar el ambiente pero sabe que no puede, Shusu. Pero ¿qué hay de Eri? Haciendo que el silencio se hiciera presente, Nei. Entrando con una cara triste y las dos la miraban, Imari. ¿Encontraste algo Nei? Pero ve que niega con la cabeza, Eri sigue afuera ¿verdad? Nei. Sí, está triste y preocupada, pero, mantiene su esperanza que Izuku volverá, preocupada por su amiga, mientras que con Eri que estaba fuera en el jardín. Eri. No decía nada miraba el horizonte de Mato, recordando aquella noticia, flashback. Eri. Izuku, se lo llevaron. En shock al haber escuchado eso, Nei. Pero Izuku, es fuerte ve verdad que estará a salvo, igual en shock, Kyouka. Les prometo que lo traeremos de vuelta, por ahora debemos recuperar fuerzas y planear el contraataque, tengo que llamar al 6º escuadrón para pedirles su cooperación, hablo con seriedad, pero preocupado por las niñas, Eri. Entiendo. Con la mirada oscurecida se va a la habitación del prota no sin antes tomar a su osito de peluche llevándoselo consigo, Shusu. Pobre Eri. Triste por la pequeña bolita de nieve, Imari. Lo encontraremos y rescataremos, determinada pero también preocupada. Fin del flashback. Eri. Él volverá, yo lo sé. Abrazaba a su osito de peluche mientras pasó su mirada triste a una determinada, En ese momento la peli blanca se dio un leve susto al escuchar esa voz misteriosa, estaba sorprendida de dónde provenía dicha voz, y nuevamente, la escuchó. Eri. ¿Quién me llama? Esta caminó y por instinto era guiado por la voz, mientras tanto con Kyouka. Kyouka. Bien ya con Tenka contando su ayuda buscaremos a Izuku, espero esté bien, sería y callara mientras miraba por la ventana el horizonte, Izuku peleó contra 3 poderosos Shukis al mismo tiempo, él nos contó que estuvo en una situación en su mundo, pero como él ahora tuvo experiencia, pero no contó con que cayera en una trampa, pero, si el sensor de peligro detecta peligro, porque no detectó la trampa, nota. La razón por la que no hice esa parte donde Izuku cayó en esa trampa, el sensor de peligro se activa cuando hay peligro o algo que esté por atacarlo, pero no todas las trampas pueden llegar a ser detectables hasta que son activadas, eso se comprueba en distintos mangas y animes donde menos te lo esperas una trampa ya se activa y es tarde para ya detectar o escapar. Pero en ese momento, la peli plata sintió algo en su cuerpo, palpitó como si una gota de agua cayera en el agua e hiciera como un sonido agudo de eco de tranquilidad. Su cuerpo, indicaba cierta dirección, eso significaba. Kyouka. La recompensa se activó, es perfecto, sonríe determinada y sale de su habitación un tanto con su voluntad. Como moverse solo y al bajar a la sala, chicas alístense y llamaré al 6º escuadrón. Las 3. Capitana. Miraban sorprendidas a la peli plata, Kyouka. Mi cuerpo comenzó a moverse solo, por lo que encontraremos a Izuku, hablo con seriedad asombrando al resto, Shusu. Es cierto la recompensa, sonríe aunque por dentro molesta pero era por un bien mayor, Imari. Entonces sería como un radar para detectar a Izuku, sonríe y afirmando eso mientras ve a su capitana asentir con la cabeza, Kyouka. Nei y Eri se quedarán a salvo aquí, y también cuida de ella en caso de que siga triste puedas apoyarla, dijo sin darse cuenta de que algo pasara, Nei. Sí, en el momento que salgan la buscaré y avisarle de la misión, hablo determinada, mientras tanto de vuelta en la aldea oculta.
Izuku caminaba callado, ya que era cierto que hablarían y que por cierto se presentaron formalmente, pero, sería en una parte de la aldea mientras exploraba, el peli verde vio a diferentes mujeres Shuuki humanoides, y eran muchas. Esto lo sorprendió de gran medida, tanto Aoba y las demás saludaban cordialmente a las demás, pero cuando supieron la noticia de un hombre con poderes, ¿cómo decirlo? Mujer humanoide. ¿En serio es el humano con poderes? Lo analizaba de forma crítica de mirada acusadora cómicamente, mujer preadolescente humanoide. De cerca es lindo, y miren estos músculos 7 esta sonrió y tocaba de forma descarada el cuerpo trabajado del prota por encima de sus ropas, mujer humanoide MILF. Sniff, no hay duda, mi habilidad de detección de poder no me falla, en verdad tiene un gran poder, oliendo el cuello de un rojo tomate cabello verde, niñas. Oni-chan juega con nosotras, muy cercas y tomándole las manos al prota, y Sep, desde que llegó las mujeres de la aldea, lo tenían rodeado al pobre tomate hirviendo al vapor como si se sumergiera en las aguas termales. Izuku. Señoritas tranquilas de todas, solo quiero hablar con Aoba-sama, diría esto en modo de que entiendan que es un asunto privado. Con decir esto, el ambiente se puso realmente serio, todas las mujeres tenían los ojos brillantes y aura asesina, ya que es cierto que el peli verde trabaja para el cuerpo antidemonios, pero desde que Aoba anunció que lo traería y hablaría con él, lo dejaron en paz, y suspiró aliviado para ir con las tres Naon. Ara no esperaba que el hermoso Izuku acabara por opacar la atención de todas las mujeres, sonríe elegante y divertida, Coco. Jejeje, en verdad eres todo un galán. Izuku Midoriya, sonríe divertida por lo que vio, Aoba. Cuando les mencioné que traería un hombre, se pusieron la mayoría como locas, excepto las niñas que querían un hermano mayor, pero no espere que se alteraran tanto, riendo nerviosa y con una gota anime cayendo por su cabeza, Izuku. Bebu, bueno, ejejeje, ya con todo aclarado, cof, me dirían sobre lo que les pasó y por favor me gustaría saber más, dijo serio mientras las tres estaban serias, Aoba. Sí te lo diremos, pero ven, vayamos más adentro de aquella cueva y te mostraremos algo que cambiará lo que verás, dijo seria pero desviaba la mirada triste, siendo notado por sus hermanas y el peli verde. Durante unos 30 minutos largos, al llegar a la cueva tomaron el mismo tiempo que pasó, es decir los 30 minutos exactos, para encontrar algo que sorprendió al peli verde, un árbol, pero no cualquier árbol, era uno de durazno de mato, pero este lucía diferente, este tenía una apariencia extraña, pero lo que destacaba era unos pocos duraznos, pero lo que dejó helado al prota, es que esos duraznos, tenían rostro humano. Nota. Todo se aclarará jejeje, y se sorprenderán tanto que el autor o autora debieron de poner esto para el anime y manga porque esto hubiera sido pieza buena para la historia. Izuku. ¿Qué es eso? Es un árbol de mato, pero con rostros humanos. Estaba realmente pálido y en shock, Coco. En efecto lo es, pero este es diferente a otros que tú conoces. Izuku Midoriya, lo que tú ves, es uno de los árboles originales de mato, hablo muy seria y fría, Naon. Como sabrás, mi hermosa historia tiene un momento trágico, mi vida era la de un modelo profesional, estaba haciendo realidad mi sueño debido a mi belleza, pero ocurrió un incidente, un portal me arrastró, y llegué a Mato, no obtuve un durazno antes porque me enfoqué en mi carrera, fue entonces que encontré un árbol, y al comerlo, me transformé en esto, pero no completamente, explicaba su historia, como llego a Mato y se transformó, flashback narrativo. Para no hacer largo el pasado de Naon, porque se viene lo más importante, narra Naon. Fue allí cuando desperté, vi a una anciana con dos mujeres jóvenes, quienes se presentaron como parte de la agencia de adivinación, me explicaron que al consumir el durazno logra eliminar a los Shukis por la ola de poder que genere debido al consumo, pero me llevó a un efecto secundario, mi belleza fue cubierta por esta forma humanoide, quería que me devolvieran mi vida y todo, pero no, ya que querían que les ayudara para la buena causa de la humanidad, día y noche a pesar de alimentarme y cuidarme, me torturaban con experimentos horribles, con tal de entender mi forma, hasta que desperté mi poder. Fin de la narración. Naon. Mi poder belleza oculta, lo que me permite atravesar cosas como si nadara en un enorme océano infinito, demostrando su poder asombrando al prota, es decir al hundirme no me siento que me ahogo, puedo ver todo mientras estoy sumergida en cualquier superficie o dentro del cuerpo de un Shuuki Izuku. Su poder es superior al de Mirio-senpai, y tiene muchas mejoras que ni siquiera Mirio-senpai puede tener, asombrado por su poder similar al de Mirio pero este era más avanzado, Coco.
Y no solo eso, gracias a su habilidad escapamos, yo formé parte de sus experimentos, las cicatrices estuvieron presentes hasta que pude despertar mi habilidad, jugo de coco, el cual cura cualquier herida fatal e incluso eliminar las cicatrices, gracias a eso nos liberamos de las cicatrices, pero nunca de las interiores, todo por la agencia de adivinación Izuku. A donde quiera que vaya, siempre habrá gente que quiera poder. Dijo mientras apretaba los puños en furia, Naon. Tengo curiosidad de algo, cuando te secuestramos, escuché que decías en voz baja Eri, dijo curiosa mencionando a Eri, Izuku. Bueno, si me contaron todo esto y falta el resto, ¿puedo confiar en ustedes este secreto? Suspiró mientras contó su poder, de dónde viene y por qué él y Eri están en este mundo, y eso sería todo ahora. Dios mío, entonces existen otros mundos, pero sobre todo saber que en tu mundo hay héroes, aunque por tu historia hay gente mala, pero, dijiste que un mal nacido hijo de perra le hizo daño a una pobre niña inocente que tiene un poder capaz de rebobinar todo a la nada, si lo encuentro le castro las bolas, hablo sorprendida y que esta historia le habría encantado a su hermanito, pero escucharlo de Eri la hizo enfurecer y enojarse y jurar castrarlo y haciendo un sonido con su mano derecha de apretar y tronar el hueso de una forma asustando al peli verde y tapando su entrepierna, Coco. Gar, así es que la agencia de adivinación no son los únicos en experimentar con humanos, también otros seres repugnantes, pero hacerle daño a una niña, eso ya es cruzar la línea, rechinaba los dientes con un aura asesina como Aoba, Naon. Si hubiéramos sabido que traías a la niña de nombre Eri, la habríamos traído aquí con nosotras, porque si la agencia de adivinación descubre su poder, volverán a hacerle lo mismo, y eso no es hermoso, sufriría nuevamente, hablo en tono tan frío que congelaría todo literal si sus palabras hicieran eso, Izuku. Esta atmósfera, es realmente asfixiante, su instinto asesino es realmente aterrador, ahora entiendo a mi madre que nunca haga enojar a una mujer, estando pálido ante su instinto asesino femenino potente pero, estaba curioso sobre el árbol, Koz, volviendo al tema principal, el árbol Aoba. Koz, perdona. Se aclara la garganta y las tres dejan su instinto asesino de lado, como verás, este árbol es uno de los originales que existieron, antes de que existieran los duraznos que producen el durazno que nos dan bendiciones, dicen que existen criaturas más poderosas que los shukis normales, estos eran la primera generación de demonios, su apetito era comer humanos, matarlos, hacerlos sufrir y cazarlos por placer, seres demoníacos de más alto rango, sabían que no podían permitirse matar más su alimento, tenían que obtener un medio de supervivencia que los ayudara a evitar consumir humanos durante un tiempo, fue allí, que se dio la creación del árbol durazno, con el rostro, sangre, esencia humana y energía vital, para ello capturaron a un humano, y lo transformaron en un árbol, lo que ves ante ti Izuku. Dices que, hay más demonios que son peores que los shukis, y que para suministrar su alimento, crearon un árbol, eso significa, que tenían que sacrificar humanos, directamente hacia el árbol, para poder producir los duraznos, pero... Sorprendido y sudando ante lo que escuchaba, ¿cómo sabes todo esto? Aoba. Lo sé porque, la agencia de adivinación tenía un prisionero especializado en la investigación de los portales de Mato, y en su investigación fue obligado a analizar unos dibujos antiguos sobre los árboles de Mato, lo sé porque yo estaba en su laboratorio, el hombre no era malo, era obligado día y noche, y si no cumplía con sus demandas, harían experimentos con su única hija, dijo esto con seriedad pero el peli verde no sabía por qué, pero tenía un muy mal presentimiento, y es aquí donde comienza mi historia y la muerte de mi hermanito. Flashback hace unos años atrás. Buki. Ah, qué rico ramen Aobane estuvo realmente delicioso, diría cierto peli azul con la ropa sucia luego de haber enfrentado a un chico que lo molestó hace pocas horas, Aoba. Jajaja te dije que el ramen también es bueno, y me alegra haberte enseñado cómo defenderte, sonríe entre dientes abrazándolo, Buki. Nene Aobane, ¿crees que, algún día Mato dejará de molestarnos? Ya que he escuchado que muchas familias se han perdido y nunca jamás regresado, triste pero preocupado, Aoba. No lo sé Yuki, pero tal vez en un futuro lejano, logren sellar a Mato para siempre y podamos vivir una vida normal, sería igual de preocupada, pero sonríe optimista, Buki. Yo espero que sí hermana, aunque aún tengo mi sueño de ser un héroe, alzando el puño hacia arriba con entusiasmo, narra Aoba. Ese momento, era realmente hermoso, y el último de la vida, a pesar de nuestra dura vida solos, jamás dejé de cuidar y enseñarle cosas a mi hermanito, fue entonces que ocurrió, lo que más temía, acabamos en Mato, pero dentro de una cueva, ambos estábamos asustados, pero mantuve la calma y tenía que encontrar una solución, y no tuve de otra que consumir un durazno. Aoba.
Había consumido un durazno y esta comenzó a gruñir y a sufrir un dolor inmenso sintiendo algo en su cuerpo. Yuki. Hermana, ¿qué te sucede, hermana? Aterrado y asustado por lo que le estaba pasando a su hermana, mirando cómo su piel y cabello comenzaban a cambiar, pero en ese momento, el peli azul por instinto dio la vuelta hacia atrás sintiendo algo detrás de él, y siente que le golpean el cuello dejándolo inconsciente. Aoba. ¿Qué hacen mi hermano? Sufriendo de dolor pero también es noqueada, pero aún inconsciente su cuerpo sufre el cambio. Narración continua. Aoba. Cuando consumí el durazno mi cuerpo cambió de forma brusca, mi hermano giró porque sintió algo detrás, vi cómo lo noquearon, intenté hacer algo, pero de igual manera me noquearon, en aquel momento todo esa obscuridad, y lo mismo que Naon, se presentaron y luego a decir lo mismo, fue entonces que allí me di cuenta de algo. Aoba. ¿Y mi hermanito? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano Yuki? Esta exigió mientras golpeaba la barrera que coloraron alrededor de ella, y se lastimó levemente las manos. Anciana. Cuando los rescatamos, una horda de Shukis nos persiguió, pero había unos especiales de los cuales uno se lanzaba y salía disparado como un cañón, otro con espinas, uno capaz de tener capacidades de una rana y por último uno como un oso grizzly de color negro. Hicimos todo para protegerlos, hasta que, el vehículo donde transportaban a tu hermano, cayó en un abismo, y perdimos contacto hace 12 horas, esto es lo último que encontramos. Le daban lo que era el llavero de conejo pero azul, como en el anime uno es rosado. Decidí que Yuki tuviera uno de color azul. Aoba. Están mintiendo, es mentira, no puede estar muerto. Yo sexto que alguien lo atacó, ustedes están mintiendo. Está, en shock y golpea con fuerza la barrera en un arranque de furia, solo para caer, dormida por un dardo somnífero potente que fue inyectado en su cuello. Anciana. Bueno, supongo que no funcionó, y díganme cómo va el experimento del árbol durazno. Habiendo suspirando no viendo que funcionó y luego ver a sus subordinadas. Subordinada. Están analizando la sangre del niño y en efecto, su esencia vital es pura y muy fuerte para iniciar el experimento, dijo esto con calma y haciendo una leve reverencia. Anciana. Perfecto, si hacemos el cometido, nos ofrecerán más árboles durazno para que las mujeres logren obtener el poder. Durante años el destino de las mujeres eran ser las dominantes del planeta, y no los asquerosos hombres, pero el lado medio bueno necesitamos sus semillas para engendrar a nuevas generaciones, sonriendo con una gran calma, pero esa sonrisa era aterradora de maldad, con un suspiro de odio y sonriendo como si nada. Narración continua. Ahora. Fue entonces que durante mi cautiverio, intenté de muchas maneras pensar cómo escapar, me hacían los mismos experimentos que las demás, me encerraban en solitario como algunas en caso de que alguna lograra escapar o desarrollar su habilidad, ya que primero es la transformación y luego después, la habilidad sale a la luz. No dejaba de buscar con la mirada a mi pequeño hermanito, pero nada, e incluso preguntaba a las prisioneras, y nada. También han perdido amigos, compañeros, parejas, etc. Sabía que algo estaba mal. ¿No fue entonces que ocurrió eso ahora? Esta fue obligada a disparar un poderoso rayo de energía salida de su boca, causando un rastro de destrucción. Investigadora de la agencia. Interesante, si consume duraznos que son soporte vital de energía puede disparar un potente rayo. Interesante, anotaba todo esto emocionada. Muy bien, como recompensa tendrás doble ración de comida ahora. Puedes meterte mi ración por el culo, perra. La miro con odio y frialdad, pero no parecía intimidar para nada a la investigadora, quien estaba contenta con los resultados. Investigadora de la agencia. No importa, de todas maneras tendrás tu recompensa. Oye, tu inútil de mierda, ¿cómo vas con los avances de tu investigaciones? Hablo sin importancia, pero su mirada cambió una de asco y una cara de asco hacia alguien. Investigador misterioso. Sí, señorita, van bien los resultados como se esperaba. Hablo serio pero calmado mientras seguía escribiendo cosas. Investigadora de la agencia. MPH, para ser un hombre no eres tan inútil, espero sigas así, dijo con aire de arrogancia y sonrisa arrogante. Recuerda, mientras sigas haciendo lo que decimos tu hija estará fuera de esto. Narración continua ahora. Los miraba con sospecha, pero miraba cómo trataban a aquel investigador como si fuera una herramienta, y me dio curiosidad sobre lo de qué datos de investigación estaba realizando. Fue entonces que un día, cuando los dos estuvimos solos, en otra parte de la agencia de adivinación, ocurrió algo. Investigador misterioso.
Escucha chica, no tengo mucho tiempo, pero tienes que saber que no tuve elección con ayudar a esta organización de mierda. Al saber sobre mis investigaciones de Mato me obligaron y forzaron a trabajar para ellos a cambio de no involucrar a mi hija en estos experimentos. Hice cosas malas, y no pude detenerlas, pero sé que tú y las demás pueden escapar. Una de las chicas humanoides llamada Naom Yuno, realice un experimento que puede atravesar las cosas, incluyendo una barrera. Le dije que cuando llegue el momento daría una señal para que todas ustedes escapen, diría dándole estos datos importantes sorprendiendo a Oba. Si me estás ayudando no eres mala persona, muchos hacemos cosas horribles por causas justas. Yo veía cómo mirabas esa foto que tienes guardado, y se veía cómo te trataban. Gracias, pero espera, quiero saber, ¿qué le pasó realmente a mi hermanito? Se llama Yuki Wakura. Sorprendida pero calmada y mostrando sinceridad ante el hombre, investigador misterioso. Me alegra saber que aún hay humanidad a pesar de todo, y gracias por entender. Y sobre eso, según entendí, lo llevaron a una habitación secreta en el fondo de este lugar. No sé si siga vivo. Hablo serio y a la vez mirando la cara asustada de la chica. Verás, mi investigación llevó a que hace mucho tiempo, antes de los Shukis, existen aún demonios ocultos en Mato, los cuales antes su estilo de vida era consumir humanos para sobrevivir y a la vez satisfacer sus placeres oscuros, pero sabían que no podían consumir diariamente humanos, por lo que crearon árboles de duraznos, es decir, los primeros árboles duraznos, y estos tenían la cara humana, esencia humana y fuerza vital de los humanos ahora. No puede ser, qué horror, es decir que los Shukis no son las primeras criaturas, pero, espera, no me digas que, sacrifican a los humanos para generar duraznos, pero, solo he visto a Shukis normales y pocos especiales. Impactada ante lo peor de los casos, quería mantener la esperanza que su hermanito siga vivo, rezaba a cualquier deidad. Pero ¿por qué lo hacen? No me digas que investigador misterioso. No, los demás árboles de Mato no tienen caras humanas, lo único que pude investigar es que los demonios consumen estos duraznos especiales para sobrevivir. Cuando dé la señal especial, trataré de sobrevivir para que no descubran que fui yo que las ayudó a escapar, y seguir investigando esto. Hablo con seriedad, estando internamente nervioso y sudando mucho, y como podía le daba un dispositivo de celular, un modelo viejo no rastreable. Por suerte aún había modelos viejos no rastreables. Me contactaría cada 8 meses, ya que ese plazo me daban durante los trabajos y me dejaban descansar un día entero, pero aún así me mantenían vigilado, pero tampoco tanto para levantar sospechas del gobierno. Algunos saben lo que hacen aquí, pero otros no, y si se enteraban desmantelarían todo. Oye, si no llegara a responder en un mes de descanso, que ese es el límite, si encontrarás a mi hija, dile que la amo. Su nombre es Neio Kawamura. Pausa del flashback. Izuku. No puede ser, el padre de Nei, y ella está con nosotros en la base del 7mo Escuadrón. Choqueado y asombrado, y esto sorprendió a las presentes. Él te ha respondido, él está bien. Aoba. Vaya, una coincidencia realmente inesperada. Si me respondió hace 2 meses, y no sé si siga allí en la agencia de adivinación, y yo sigo esperando que esté bien. Y continuando. Sorprendida como sería y preocupada por el padre de Nei, siguiendo el flashback. Narración continua. Aoba. Luego de ese momento, habría oportunidad de buscar a mi hermanito. ¿Cómo escapar de ese maldito lugar? Pasaron 3 días y en ese momento se escuchó una alarma, y unos altavoces decir en alto alerta Shukis acercándose aproximadamente 4 minutos, y no sabíamos cómo, pero fue una suerte de que esa era la señal. Fue cuando conocí a Naon, nos ayudó a Coco y a mí y a muchas mujeres humanoide más. Una de ellas tenía la capacidad de excavar, pero sugerí que fuéramos hasta los niveles bajos de la base, ya que quería encontrar a mi hermanito y posiblemente a los otros hombres que mencionaron las demás. Una vez llegamos a los niveles bajos, y noquear algunas guardias, procedimos solo nosotras 3 investigar, mientras las demás escaparían haciendo un túnel. Fue allí que vimos una enorme puerta. Estaba nerviosa, pero deseaba que mi hermanito estuviera allí. Una vez derribamos la puerta, vi lo que me dijo aquel investigador. Coco. Mierda, es como dijo aquel hombre, realmente tienen un árbol con caras humanas. Choqueada e impactada ante lo que miraba, Naon. ¡Qué crueldad! Entonces si sacrifican a los humanos para obtener duraznos de cara humana. Con una cara de miedo y cubriendo su boca, Aoba. Hermanito. Asustada temiendo que su hermano se haya convertido en un durazno, busquemos rápido Coco. Aoba. Está en shock mientras llamo su atención y señalo en específico en el centro del árbol. Nota. Use una IA generador de imágenes para hacer referencia. Narración continua. Aoba.
Fue allí, donde, vi con horror lo que nunca esperé, y a la vez, el miedo, un rostro humano en el centro del árbol, y reconocí los dos flequillos que mi hermanito, y allí estaba Yuki, convertido en un árbol, fue donde mi mundo se vino abajo, no solo eso se notaba como lentamente el árbol, comenzó a marchitarse. Aoba. No, 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 Naon, rápido, ayúdame a liberar a mi hermanito, desesperada, no lo iba a perder, Naon. Hoy, esta se acercó y usando sus poderes metió sus manos, pero cuando intento agarrar alguna extremidad cercana, se heló, no está su cuerpo, literalmente, se volvió un árbol coco. No puede ser. Horrorizada por lo que escucho, en ese momento escucharon voces, de agonía, dolor, sufrimiento, ira y furia, y vieron que los duraznos con cara humana eran los responsables, mientras lloraban en lágrimas de sangre. Gente. Ayuda, libérenos, huele, mucho, solo somos alimento, quiero a mi mamá, déjenme ir, debo volver a ver a mi familia. Las tres estaban heladas, al escuchar el alma y esencia de todas esas personas, no fue entonces, que Aoba miró, el rostro de su hermanito, llorar en lágrimas de sangre, y luego su alma hablar. Yuki. Aoba ne. Aoba. Y Yuki, eres tú. Lloraba a mares al escuchar su voz después de mucho tiempo, Yuki. Hermana, destruye el árbol. Aoba. ¿Qué? No puedo hacerlo, debe haber un modo de liberarte, no puedo hacerlo. Lloraba con todo su ser no queriendo destruir a su hermano, Yuki. Ya no hay forma, solo soy un instrumento de cosecha, por favor, no solo sufro, ellos también. Hablo y las almas nuevamente comienzan a exclamar de dolor, me convirtieron en esto, para alimentar demonios Naon. Se refiere a los Shukis. Confundida ante lo dicho del menor Bakura, Aoba. No, el investigador me dijo que hay otros demonios que fueron los primeros antes que los Shukis, eso significa que... Con la mirada oscurecida y vacía, Coco. Es una fuente de alimento alternativo, matar, sacrificar humanos, y crear duraznos humanos. Pálida ante esto, Naon. Pero, los árboles de mato son diferentes a estos, porque alimentar demonios. Sorprendida y pálida, Yuki. La sangre, fuerza vital, esencial y sustituto del agua, para duraznos de mato. Entendiendo eso, los humanos que acaban en mato, son sacrificados sus cuerpos, y sangre, para crear duraznos con cara humana, alimentos, esto enfureció a Aoba, pero temblores hicieron que las tres reaccionaran, si llegaran a acabar, se darían cuenta, y la peli blanca, derramaba lágrimas ya que si deja vivir a su hermanito, él y otros más sufrirían, Aoba, con todo su coraje y valor, con una señal de manos, las otras dos entendieron. Naon. Yuki Bakura, me hubiera gustado conocerte como dijo tu querida y hermosa hermana, les daremos a ti y a todos el descanso eterno, liberando un aura asesina lista para el trabajo, Coco. Juraremos que los vengaremos, la agencia de adivinación, hasta destruirlos por completo, igual liberaba una aura asesina poderosa, Aoba. Yuki, yo, deseo en el fondo de mi corazón, que si renaces, puedas vivir una vida normal, casarte, y prometerme nombrar a tu futura hija como yo, te amo. Liberando su aura asesina, pero sonríe optimista y derramando sus lágrimas de dolor, en ese momento, las tres atacaron al mismo tiempo, con sus mejoras físicas realmente poderosas, y con mucho poder, destruyeron el árbol y miraron, como él empezaba a marchitarse, pudriéndose los duraznos, y sobre todo, muriendo el árbol y Yuki lentamente, hasta volverse polvo, perdiendo para siempre, a su única familia de este mundo, y las almas siendo liberadas. Fin de la narración y del flashback. Aoba. El investigador se llama Alberto Kawamura, me contó que, la agencia de adivinación, usa a seres humanos especialmente hombres para poder crear el mismo proceso, usar a un humano y crear un árbol, y necesitar cuerpos y su sangre para alimentar dicho árbol, y dar frutos para los primeros demonios, lo que nos confirmó mi hermanito, cuando escapamos y creamos esta aldea, encontramos este árbol oculto, de solo verlo, recuerdo a mi hermanito. Miro el árbol una vez más, es cierto que debimos destruirlo, pero como está bien oculto, lo guardamos como una prueba, no por la existencia de los primeros demonios, sino exponer que la agencia de adivinación, hace esto, para sacrificar muchas vidas quienes entran a mato, para que su sangre y fuera vital, nutran los árboles de mato. Tanto Aoba, como Naon y Coco, lloraban a mares y con lágrimas entre cristalinas como de sangre, y seguido de nuestro prota, llorando en un mar de lágrimas, no podía creer esto, lo que le hicieron a Aoba, a todas y a sus seres queridos, solo por la búsqueda de poder, estos eran peores que los héroes corruptos y Afo. Izuku. Deidad, dime que lo que dijo Aoba es cierto, lloraba a mares al saber la triste, y desgarradora historia, Deidad Suprema.
Es cierto, en tiempos antiguos, teníamos guerras contra los demonios, querían eliminar a la humanidad, pero, sabían que si matan a todos los humanos, se quedarían sin alimento, por eso crearon los primeros árboles de durazno, y el secreto para tener más duraznos de los cuales fueron mi creación, es sangre humana, sin importar de qué edad tenga uno, pero no necesariamente matar y verter su sangre, ya que si haces un sacrificio humano en los árboles, crecen nuevos, y algunos salen infectados del miasma, pero hay otro método. Para obtener más duraznos que no lleven a sacrificar, es necesario dejar un durazno en un árbol durante un año, logrando obtener más frutos. Ese acto de obtener más duraznos mediante sacrificios, era un pecado. Como dioses no podemos intervenir, mandamos a guerreros para destruir los árboles, pero temo que quedaron pocos, y quedaron registros tallados. Habló con sinceridad y pesar en su voz, entendiendo que todo era verdad. Yo lo hice porque sabía que en un futuro los yo selle los portales de Mato para proteger a la humanidad, Yoichi. Y cuando nos dijo esto mientras las chicas te explicaron, vaya que se dejaron llevar por el poder, con una mirada fría y apretando los puños, Nana. Pensando que las mujeres lucharían por el bien, pero me equivoqué, cualquiera que obtenga el poder, ya elige qué hacer con él, si hacer el bien o el mal, con la mirada ensombrecida y apretaba los puños en furia, Daigoro. Pero hay algo más, ¿no es así, Okasama? Hablo serio, pero al igual que los demás predecesores, apretaban sus puños y rechinando los dientes en furia, Deidad Suprema. Mi hija, Taikyoku, me traicionó. Con solo decir esto, dejo helados tanto al peli verde como al resto. Discúlpenme, necesito un momento a solas. Su voz se escuchaba entrecortada y con un dolor inmenso en su corazón. Una vez que su voz ya no se escuchó, entendían una cosa, un tema demasiado delicado, pero mientras el peli verde aún lloraba por el pasado de las chicas, nos concentramos en el cuerpo antidemonios más específico con el 7mo Escuadrón. Kyouka, ¿están listas? Dijo seria mientras estaba fuera del recinto pero no de la barrera, y Mari. Más que listas, muy determinada y seria, Shushu. Nei, cuídense mucho, y por cierto Yeri. Mirando a la peli rosa pero notando que no estaba la peli blanca, Nei. Fui a buscarla y no la encontré, tal vez esté en el cuarto de Oni-chan, dijo sin saber que, Eri no estaría allí, cuídense mucho Kyouka. Lo haremos. Sonríe determinada, en eso en un portal de Tenka y salen las 3 miembros del 6do Escuadrón, Tenka. ¿Estamos listas, y ustedes? Hablo con un toque serio y calmado mientras las demás asienten, Yachio. Es hora de rescatar a Izuku-sama, sonríe elegante y determinada, Sara. Es fuerte, pero no queremos que se rompa los huesos como esa vez. Admitía que Izuku es poderoso, pero estaban de acuerdo con la peli naranja que el peli verde no debe de lastimarse. En ese momento, todas se dispusieron a subir a los vehículos e ir en donde Kyouka indicaba su cuerpo. Duraron unas 2 horas en llegar a las coordenadas, pero finalmente llegaron, y no solo eso, en ese lapso de tiempo, es cuando ocurrió la plática de Aoba y de sus hermanas explicándole al peli verde un pasado oscuro. Aoba. Parece que tenemos visitas inesperadas, dijo sintiendo que el cuerpo antidemonios las encontraron, Coco. Preparemos todo, porque esto será divertido, sonriendo afiladamente y tronándose los huesos, Naon. Esta batalla será realmente hermosa, dijo mientras las 3 chasquean sus dedos y hacen aparecer sus shukis, Aoba. Debes estar sorprendido por cómo controlamos a los shukis debido a nuestro enorme poder, hablo un poco arrogante pero sonriendo, Izuku. Aoba, el Shuki que tienes, le arruino la vida a mi capitana, mato a toda su gente, su pueblo natal, y lo siento pero, no voy a permitir que les pongan una mano encima a mis compañeras, además no todos somos iguales, aún hay humanidad en cada uno de ellos. Se pone serio pero sobre todo en modo agresivo y en pose de pelea, para eso se creó el cuerpo antidemonios, para eliminar a los demonios que amenazan con acabar la humanidad, y ustedes usan esos mismos demonios que acabaron con cientos de vidas inocentes, y usarlos para su venganza. Están haciendo lo mismo que la agencia de adivinación, usar ese poder para lo que sea necesario ahora. Izuku, estás cometiendo un grave error, no queremos lastimarte, además, nuestro objetivo no es matar al cuerpo antidemonios, además hay algo más que debes saber, los que siguen a la agencia de adivinación tienen marcas de maldición impregnadas en sus cuerpos, si insultas su creencia, se enojarán, y si revelan algo se callarán. Hablo sorprendida y muy seria por cómo el peli verde sonó amenazante, a esas sí las tenemos que matar Coco. Estoy de acuerdo, Izuku, no queremos herirte, solo hacemos lo que es correcto, sonando muy fría y decidida, como dijo Aobane, esas mujeres eligieron su bando, creyendo que alcanzarían la cúspide de la humanidad volviéndose dioses Naon.
Eres hermoso y joven Izuku, por eso no podemos permitir que vuelvas con el cuerpo antidemonios, si es necesario, obligarte a la fuerza, lo haremos, hablaba en serio mientras las tres lo miraban fríamente, es un sacrificio que estamos dispuestas a aceptar, usar a estos Shukis que tantos problemas causaron, para darles su merecido castigo. Izuku. Así es que, me retienen contra mi voluntad, y su método es usar la violencia a tal punto de crear un mar de sangre, pero eso conllevaría a involucrar a otros seres que no buscan la venganza, habría víctimas en juego, no siempre la muerte solucionará todos los problemas, exclamó serio mientras activa el Ofa, es cierto que, mencione que mataría a Kaichisaki, por lo que le hizo a Eri debido a que sería una amenaza a futuro, aquí en este mundo, pero, sin embargo, están convirtiéndose, en lo que juraron destruir a Oba. Izuku Midoriya, no te atrevas a decir eso, si lo haces, te tendré que dejarte noqueado. Sonando amenazante buscando intimidarlo, pero, la mirada seria del prota, lo decía todo, lo hago por mi hermanito, y no dejaré que tú sufras el mismo destino, si tengo que encerrarte, lo haré, cegadas por la ira y venganza, las personas al dejarse llevar por la sangre hirviendo y emocionalmente inestables, conlleva a un conflicto realmente duro, discusiones, desacuerdos, hasta pelearse, y es aquí donde nuestro prota tomará cartas en el asunto. Izuku. El poder que se nos concede es para cambiar nuestro mundo, pero ustedes, usan lo opuesto para destruirlo, usan los mismos métodos con quienes las lastimaron, si hacen eso, acabarán siendo iguales a ellos, acabarían por destruir aquel mundo lejano pero no imposible de construir, van a traicionarse a sí mismas y a sus ciudadanos, y terminarán lastimando a otros por la venganza, y no voy a permitir más derramamiento de sangre, sacrificando vidas con tal de obtener sus venganzas. Con una mirada muy enojada, y listo para la pelea, las detendré a la fuerza. Aoba. Supón capítulo 12. El rescate parte 2, Black Whip, nota. Ya a partir de aquí no pondré la narración, ya se me hizo estresante, así es que vayamos directamente al grano. Actualmente, podemos ver la tensión entre Izuku y Aoba, ambos desprendían un aura asesina realmente intimidante, tanto que ni Naon ni Koko podían llegar a generar. Naon. Su instinto asesino es realmente fuerte, aún no conocemos el verdadero poder de Izuku, pero, porque siento que esto no acabará bien, un poco nerviosa como sudando y preocupada, Koko. Ambos demuestran que nadie dará el mano a torcer, esta pelea será épica, como brutal, pero ahora tenemos trabajo que hacer, pensando nerviosa y luego hace una mirada hacia a su amiga Naon para que se vayan, Izuku. No las dejaré escapar, pensó con seriedad y luego estiró inconscientemente sus brazos hacia adelante y de sus puños especialmente en los nudillos, de repente las tres se asombraron de ver al prota sacar unos látigos negros cubiertos de energía verde, y estos iban rápidamente hacia Koko y Naon, pero rápidamente el One Hornet estiró sus brazos a ambos lados dejándose atrapar, dejando sorprendido al peli verde. Bueno, dos impresiones, la primera que estaba enojado con los métodos de Aoba y que lo obligaría contra su voluntad tanto él como Eri formar parte de su porace, decirlo facción de Shukis humanoides lo hizo enojar y más saber que irían tras su escuadrón y sus amigas del Seisto escuadrón y les harían daño lo enojó, que de alguna manera sacó el Kirk de uno de sus predecesores. Diagoro. Chico, debes saber que acabas de usar mi Kirk en látigo negro, hablo mientras aparece a su lado, escucha, mi Kirk es bueno para las capturas, pero parece que ese Shuki actuó antes, mira, te explicaré sobre la marcha, tu ira es el alimento para usar mi Kirk, por ahora enfócate en la batalla, desapareciendo dejando al prota más serio, Aoba. Veo que tienes trucos bajo la manga, y por tu expresión es la primera vez que los usas, ¿no? En eso Sushuki se libera fácilmente, pero te falta práctica, así es que veamos quién tiene la razón y quién no, hermanas ya saben qué hacer Naon y Koko. Ay. Ambas se fueron dejando a ellos tres solos, Izuku. Kyouka, te prometí que acabaríamos juntos al One Hornet, pero esta es una situación de emergencia ya que pelearé contra los dos, preparado para la batalla contra Aoba y Kidoumaru, por lo que los dos oponentes y el Shuuki que miraba a nuestro prota estaban serios, por lo que el prota se lanzó velozmente hacia adelante y el Shuuki imitando esta acción mientras que Aoba hacía crecer su cabello lista para el choque. Mientras tanto en la superficie. Se puede ver tanto el 7 Mo y 6 To escuadrón que estaban en un territorio desolado, muchas rocas y nada de árboles de duraznos ni nada. Sara. Wow, estamos en medio de la nada, no hay ni un solo árbol de duraznos, dijo sorprendida mirando el lugar, Shushu. ¿Y dónde está Aas? Gritaba no tan fuerte a ver si él respondía, Kyouka. Por aquí, llamó la atención de todas y la siguieron de cerca, Tenka. He estado aquí muchas veces, pero solo usando mi Ame no Mitori, mirando el lugar conocido mientras las seis caminaban hacia donde indicaba Kyouka, y Mari.
Capitana, ese lugar, miro hacia el frente, hacia la montaña, Kyouka. Sí, mi cuerpo me está llevando hacia esas rocas, señalo las rocas, Yachio. ¿Con qué una cueva, Por cierto, me pregunto por qué no ha salido Izuku-sama de la base del enemigo. Si es poderoso, sonríe al suponerlo del escondite y sobre todo curiosa, Imari. He de suponer que el interior debe haber muchas cuevas, tanto que podría perderse, como un laberinto, dando su suposición y continuando, y el poder de Izuku si usa además para combatir podría derribar algunas partes de la cueva Kyouka. Las Shukis humanoides que lo secuestraron debieron de haber creado aquí su base, un lugar donde nadie sospecharía, suponiendo y preocupada por el peli verde, Tenka, entremos Tenka. Es curioso, nunca me he sentido así en toda mi vida, con que así se siente que secuestren al padre de mi hija, dijo mientras le era rodeado un aura siniestra, mientras se truena los dedos mientras Susu la mira con el ceño fruncido. Sara. Hablando de eso, ¿cómo estará la pequeña Eri luego de lo sucedido con Izuku? Incómoda por lo que dijo su capitana y preocupada, Imari. Cuando se lo dijimos se puso realmente triste y fue a buscar un peluche que Susu le regaló por si necesitaba compañía. Triste al recordar la cara de la pequeña peli blanca sobre el secuestro, Yachio. Salvaremos a Izuku-sama y la pequeña Eri estará feliz, determinada a que rescaten al prota, Kyouka. Nuestra prioridad es encontrar a Izuku, y de paso seguir las órdenes de la comandante suprema, intenten dialogar y si no funciona tienen que defenderse y pelear, menciono esto sería y todas asienten, Susu te encargo la entrada en eso, aparecen Shukis sorprendiéndolas a todas, pero nada que Yachio no pudiera resolver usando su habilidad, eliminando a todos ellos, antes tan siquiera Susu llegara su turno para hacer su parte en destruir la entrada, apareció Koko. Koko. Tacleada de Kuma tacle. En eso vieron cómo la entrada fue destruida por Koko y su Shuki-kuma, por lo que ésta intentó atacarles, pero no contó con que Sara usara su habilidad y la mandara a volar, y claro el plan era no solo entrar a la cueva, tenían que dividir sus recursos en equipos de 2, por lo que Sara y Susu combatirían contra Kuma y Koko. Koko. TKS no importa, Akura de Naomne las detendrá, pero no sé cuáles son sus habilidades, pero no importa, me encargaré de ellas, las haré pedazos, pensando mientras las ve con enojo, pero le llega a la mente las palabras del prota, recuerdo. Izuku. Aoba, el Shuki que tienes, le arruino la vida a mi capitana, mato a toda su gente, su pueblo natal, y lo siento pero, no voy a permitir que les pongan una mano encima a mis compañeras, además no todos somos iguales, aún hay humanidad en cada uno de ellos. Se pone serio pero sobre todo en modo agresivo y en pose de pelea, para eso se creó el cuerpo antidemonios, para eliminar a los demonios que amenazan con acabar la humanidad, y ustedes usan esos mismos demonios que acabaron con cientos de vidas inocentes, y usarlos para su venganza, están haciendo lo mismo que la agencia de adivinación, usar ese poder para lo que sea necesario. Fin del recuerdo. Koko. Él entenderá que es el único método para vengarnos y que la agencia de adivinación sea destruida, pero, porque sus palabras me lastimaron, con recordar eso le dolía el pecho, decidió ignorarlo para concentrarse, mientras tanto las 4 chicas. Kyouka. ¿Qué profundidad tiene esta cueva? Con razón los radares no logran localizar estos lugares, dijo mientras corrían, Imari. Si además mientras más avanzamos estaremos llegando a lo profundo, corriendo igual mientras miraban el largo túnel, Yachio. Y como dijeron no hay duraznos, un lugar perfecto para que nadie las encuentre, miraba la cueva sería, Tenka. Estamos con falta de visión de campo, debería de usar mi habilidad para movernos más rápido, menciono esto sería y siguen corriendo, Kyouka. Esperen, dijo mientras todas se detienen y miraban, a Akura e Shuki araña empuñando 2 armas, una lanza y un arco, ese Shuki empuñando ahora otra arma, es muy fuerte Tenka. Eso significa que hizo esta. Sería pero antes de que pudieran hablar, pum. Todas las chicas, incluyendo una Naome escondida y los Shukis, sintieron 3 temblores no tan poderosos pero sí lo suficientemente ruidosos, como para hacer vibrar la cueva en la que están. Yachio. Toda la cueva tembló, eso significa que... Imari. Izuku está luchando seguramente con la chica Aoba quien tiene al... Afirmando dicha teoría, Kyouka. One Hornet, Izuku está peleando con ambos al mismo tiempo, puede que sea poderoso pero es preocupante si siguen luchando de esa manera y aumentan las cosas, muy seria estaba enojada porque el peli verde combatía contra One Hornet su némesis, pero no tenía que pensar en esos momentos su venganza tenía que rescatar a Izuku, Imari.
Rescatar a Izuku es la máxima prioridad, capitana. Además, también me preocupa que algo le pase, dijo con tono sincero y sería, sorprendiendo a las dos capitanas y a su hermana, Yachio. Además, si dejamos que se dejen llevar por atacar más fuerte, esta cueva se derrumbará, con tono serio pensando en la situación, Kyouka. Gracias y cuídense mucho, dijo seria mientras la Peli Limón abre un portal. Tenka. Volveremos lo más pronto posible, habló seria mientras entran al portal, Yachio. Jajaja, parece que pelearás junto a tu grandiosa hermana Imari, sonríe mientras internamente contenta de pelear junto a su hermanita. Ellos caerán ante la gracia de los Azumas y sobre todo salvar a Izukusa a Imari. Ya quisieras. Con tono neutro pero sonriendo, pero, sin que ellas supieran, arriba de ellas se encontraba Naon. Naon. Es increíble cómo se preocupan las unas a las otras, no como las que son parte de la raíz, que no dudan en abandonar a sus propias compañeras que no pertenecen a su causa, y además se preocupan por Izuku, pensando para sí misma y recordando las palabras de nuestro prota. Recuerdo. Izuku. Así es que, me retienen contra mi voluntad, y su método es usar la violencia a tal punto de crear un mar de sangre, pero eso conllevaría a involucrar a otros seres que no buscan la venganza, habría víctimas en juego, no siempre la muerte solucionará todos los problemas, exclamó serio mientras activa el Ofa. Es cierto que, mencione que mataría a Kaichisaki, por lo que le hizo a él y debido a que sería una amenaza a futuro, aquí en este mundo, pero, sin embargo, están convirtiéndose, en lo que juraron destruir. Fin del recuerdo. Naon. Porque sus palabras me causaron dolor, arrepentimiento y sobre todo, no quería lastimarnos tampoco, sintiendo una punzada en su pecho. Así es, tanto Coco como Naon sintieron un dolor en su pecho, debido a que las palabras del prota tocaron profundo en sus seres, estaban decididas a hacer lo necesario, pero sus corazones les dolía mucho. Mientras tanto, con las dos capitanas. Kyouka. Está cerca, puedo sentir más fuerte la esencia de Izuku, corriendo las dos llegando cada vez más profundo, pero en eso sienten un fuerte temblor no tan exagerado pero sí vibrante. Tenka. Estas se sujetaron de la pared mientras sienten los sismos cada vez más vibrando. ¿Qué tanto estarán haciendo como para que hagan esto, Kyouka? Eso ya lo veremos ahora mismo. Como podían se sujetaban para no perder el equilibrio, pero luego se detuvieron. Ambas ahora lograron llegar al final del túnel, pero cuando llegaron miraron asombradas que era como un pueblo, pero a la vez, miraron todo el rastro de destrucción de dicha batalla realmente épica se hubiera librado, solo para luego sentir un temblor nuevamente y ambas ver cómo se llevaba a cabo la batalla. Ambas no podían creer cómo el Peli Verde se encontraba intercambiando golpes, patadas, y sobre todo la velocidad que manejaba Aoba, y claro, de vez en cuando Kidoumaru le seguía el ritmo no tan veloz, pero sí coordinándose con su ama para pelear, pero la verdadera cuestión es... Tenka. Que los llevó a pelear a tal magnitud, parecen enojados ambos, sorprendida de ver nuevamente en acción al prota, pero siendo realmente luchar contra dos oponentes al mismo tiempo. Kyouka. Izuku, debió de haber hecho algo para que la enojara, ahora que lo noto, tiene otras ropas, ¿acaso, querían salvarlo? Tratando de deducir cómo fue que acabaron en esta situación, flashback. Ambos, tanto Peli Verde y Peli Blanca junto a Sushuki, se lanzaron al combate 1 contra 2, en eso el enorme demonio de un cuerno iba a dar el primer golpe y la chica usando sus cabellos, pero el prota ya había visto eso, por lo que con ayuda del látigo negro, el nuevo Kirp que usó, y lo usaría junto con el sensor de peligro, ya que el golpe era una finta, el cabello era la trampa, por lo que, se sujetó al cuerpo y patinaba debajo de ellos, lo que sorprendió a la Peli Blanca, pero más cuando el prota usando su otro brazo libre, lo estiró hacia una gran piedra para luego con fuerza bruta y atraer la enorme roca, golpear la cara del demonio. Y aprovechando la poca visión que tuvieron, rápidamente el prota usa el Fajin en sus piernas y claro Aoba aplaude, quitando el polvo y escombros y al ver lo que hacía el prota y sorprenderse más que el Peli Verde saliera disparado cual bala humana, no solo eso, rebotaba de un lado a otro a una velocidad ridículamente superior, y sin dejar de aplicar el Fajin a cada rato, y claro esto sorprendió mucho a la Peli Blanca, esta saca un durazno de la nada, y lo come casi entero, para luego mejorar sus instintos, y el prota, notó esto y sintió peligro, y por los pelos evitó ser atacado por las garras de la chica, y claro rompiéndole la camisa que le prestaron.
Kidomaru estaba que enojado, por lo que este se alejaba del peli verde y arrojaba muchas piedras enormes hacia él, y el mencionado prota las esquivaba causando que destruyeran todo a su paso, y no solo eso, el peli verde cada vez que usaba el Fajin y rebotar aterrizaba para poder tener soporte de agarre creando grietas y luego rebotar, y claro el prota, cada que se acercaba y queriendo golpear a Aoba, el demonio interceptaba los golpes más fuertes haciendo choques de puños lo que llevaba a temblores fuertes y sismos. Pero con cada paso que daban en choques, patadas, cortadas, cabello, defensa, látigo, fajín y sensor de peligro, hacían la pelea realmente complicada con el peli verde, y claro Aoba cansada, él junto a Sushuki lanzaron ataques coordinados hacia el peli verde quien a duras penas se defendía de ambos atacantes que lo atacaban al mismo tiempo, y gracias al sensor de peligro, evitaba los ataques, pero a la vez comenzaba el dolor de cabeza leve por el uso del sensor de peligro, pero era eso o ser golpeado, pero eso sí 3 ocasiones el prota fue mandado a volar y estrellarse contra paredes, puertas y chocar contra un pilar que desprendía agua mojándose todo el cuerpo y teniendo la mirada hacia abajo. Izuku. Jadeaba tanto del dolor y sintiendo el dolor, mierda sí que la situación es complicada, pero he salido bien en situaciones peores que esta ahora. Nunca espere enfrentarlo y pudiera realmente pelear a nuestro nivel, el poder de Izuku es asombroso, como peligroso si cae en manos de la agencia de adivinación, pensaba para sí misma asombrada como preocupada. Izuku, no puedes ganar esta pelea es inútil deberías rendirte Izuku. ¿Qué dijiste, que no puedo ganar? Sorprendido y muy serio, Aoba. Lo que dije, es mejor rendirse, yo aún no he usado toda mi capacidad, y Kidomaru tampoco, somos 2 contra 1, te doy una segunda oportunidad Izuku Midoriya, deja al cuerpo antidemonios, abandónalos, puedes traer a esa niña que dijiste y nosotros los recibiremos con los brazos abiertos y ayúdanos a cumplir nuestro objetivo y así quienes han sufrido podrán descansar en paz, hablo tono serena y calmada, ofreciéndole eso, Izuku. ¿Quieres que abandone al único lugar que ahora es tanto el hogar de Eri como el mío? ¿Quieres que traicione a las únicas personas que a pesar de no conocernos, nos aceptaron? No sé cómo volveré a mi mundo, pero, abandonar a alguien, aquellos que rompen las reglas son llamados escorias. Bajaba la mirada y luego mostrar una cara completa de enojo, mientras los rayos de Loza se volvieron tan agresivos, ahora estaba usando el 65% de Loza, ese era su máximo límite, logrando estabilizar ese porcentaje a su nuevo cuerpo, pero, aquellos que abandonan a sus camaradas, son peor que escoria eso impactó mucho en Aoba, y no solo eso el instinto asesino del peli verde era más fuerte causando que el propio Shuki de la peli blanca temblara levemente de temor. Izuku. Si abandono a mi escuadrón y el único lugar que yo llamo hogar, le rompería el corazón a Eri, le enseñé muchas cosas gracias a mis amigas, se adaptó, pero lo que más le dolía día a día, era ver que aquella sombra que atormentaba a aquella pequeña, no la dejaba ver la luz. Apretaba el puño derecho y luego hablar, pude lograr hacer que viera que hay luz, liberándola de esa oscuridad que la atormentaba, al igual que a ti y a tus hermanas siguen siendo víctimas de aquella oscuridad que las rodea ahora. Sí, somos víctimas, perdimos muchas cosas, y seres queridos, yo te ofrezco mi amistad, y me lo escupes en la cara, porque no quieres entender que quiero protegerte a mi manera, esta bajó la mirada para luego llorar en lágrimas de ira y tristeza, ¿por qué? ¿Porque persistes? Izuku. Porque ya lo decidí, pero sobre todo, salvarte a ti y a todas las Shukis humanoides de la oscuridad, hablo con firmeza y determinación dejándola sorprendida, no solo de tenerlas a la fuerza, sino salvarlas de ustedes mismas de hacer una estupidez que puedes acabar arrepintiéndote para siempre, ya que todo estará bien y sabes por qué. Yo soy de Kido el ser capaz de lograrlo fin del flashback. Ambas estaban pensando en cómo poder lograr ayudar al peli verde sin hacer que pierda la concentración, ya que en una batalla uno tiene que coordinarse con sus compañeros, y el peli verde aún no se daba cuenta de sus presencias ni ellas de él, un movimiento en falso, podría hacer que el prota salga más lastimado, pero luego se sorprenden cómo el peli verde saltaba para luego verlo sacar unos látigos de color negro con energía verde esmeralda, tomar los escombros y usarlos como armas, parecidas a las armas medievales un mazo pero conectado a una cadena, golpeando en la cara al Shuuki, mientras que Aoba se lanza para golpear al prota, quien rápidamente se cubrió los brazos, logrando evitar ser golpeado en alguna parte de su cuerpo, pero no sus brazos que se lastimaron levemente, siendo mandado a volar, pero no es todo, aprovechando que fue mandado a volar, usó el látigo negro para luego usar el Fajin y usar una de sus mejores técnicas. Izuku, One for All, 3 Spin Attack / Supinataku.
girando a toda velocidad cual rueda de rayos eléctrica que tomó desprevenida a Aoba, la golpea fuertemente y la manda a volar. Esto fue visto por un furioso One Hornet, quien arremete contra el peli verde usando su cuerno listo para atacar, pero él con calma, hace el mismo movimiento que usó contra Bakugo en su mundo en su primer combate, sujeto con fuerza el cuerno del demonio y aplicando ahora el Fajin acumulado secretamente en el látigo negro, que fue aprendiendo sobre la marcha, y luego mandarlo a volar hacia el otro lado de la cueva. Izuku, Jaara, jadean fuertemente mientras toma un respiro. Jamás creí que llegaría a usar el 65% de loza a este extremo, mi cuerpo se adaptó, pero me dejó cansado usar el látigo negro y el Fajin Bruce. Pero al final lo manejaste demasiado bien, niño, admitiendo que el prota hizo mucho uso y dio un avance rápido. Daigoro. Ja, te lo dijimos que este chico es merecedor de usar nuestros quirks, recalcando que el peli verde era más que digno. En eso de los escombros sale una malherida levemente, pero todas sus ropas dañadas. O sea, Aoba sale de los escombros. Aoba siguió adelante, a pesar de la advertencia. En verdad eres tan malditamente terco. Se sujetaba un poco el brazo y frunciendo el ceño, pero, ¿cómo puede ser tan terco? Izuku. Jeje, lo soy. ¿Sabes por qué siempre logro ganar aunque la situación esté en mi contra? Porque yo nunca me rindo. Sonríe determinado. En eso la peli blanca le viene un leve recuerdo. Imaginaba a su hermanito ya mayor de la misma edad y altura que el prota y repitiendo esa frase, Izuku/Yuki. Porque yo nunca me rindo nuevamente. Aoba vio reflejado en nuestro prota a su hermanito. ¿Por qué? Porque dolía tanto. Le recuerda las palabras de nuestro peli verde recuerdo. Izuku. El poder que se nos concede es para cambiar nuestro mundo, pero ustedes, usan lo opuesto para destruirlo, usan los mismos métodos con quienes las lastimaron. Si hacen eso, acabarán siendo iguales a ellos, acabarían por destruir aquel mundo lejano pero no imposible de construir, van a traicionarse a sí mismas y a sus ciudadanos, y terminarán lastimando a otros por la venganza, y no voy a permitir más derramamiento de sangre, sacrificando vidas con tal de obtener sus venganzas. Con una mirada muy enojada, y listo para la pelea, las detendré a la fuerza. Fin del recuerdo. En ese momento, un portal aparece al lado de nuestro peli verde, asombrando a los dos de la aparición de la peli limón. Tenka. Wuhou, esta toma al peli verde, Biebie e Izuku. Te espera Tenka, siendo empujado y no terminando de hablar y apareciendo junto a la peli plata, Kyouka. Vámonos. Ambos entran en otro portal que creo Tenka yéndose del lugar. Aoba. Teletransportación. Ya veo, con que esa es su habilidad. TKS, en verdad duele los golpes de Izuku, pero, porque a pesar de tener toda esa fuerza no me lastimo tanto. Se levantó y se acariciaba el brazo, sintiendo el calambre y leve dolor, y curiosa, no escaparan tan fácilmente de mí. Una vez que se levantó se dispuso a buscarlos, mientras con los tres mencionados. Izuku. Chicas, temí que algo les pasara, ¿y cómo me encontraron? Dijo estando sentado en una roca mientras ve a las chicas. Kyouka. Fue por esto. Esta se le acercó sentándose encima de su regazo, poniéndolo nervioso, y esta lo besa con mucha pasión y de lengua. Izuku. Sorprendido como con los ojos abiertos como plato siendo besado de esa manera. La recompensa. Con razón me encontraron así. Pero, en una situación como esta, muy rojo de la cara mientras que instintivamente le correspondía el beso a la peli plata. Tenka. Haciendo un leve puchero y cara de celosa, esta abraza por detrás del prota, besándole y lamiendo el cuello del peli verde, siendo notado por el prota y peli plata. Kyouka. Tenka, ¿qué es lo que haces? Mirándola sonrojada porque el peli verde correspondió al beso y sobre todo miró con el ceño fruncido y celos a la peli limón. Tenka. Quiero recompensar a Izu, luego de su batalla, y no sabía que podía sacar esos látigos. Continuando besando y lamiendo el cuello al prota que estaba muy rojo. Kyouka. ¿No será uno de tus quirks que tienes que despertar? Dijo mientras ahora dejó de besar al peli verde y hacía lo mismo que Tenka, pero esta le mordía y lamía la oreja al prota. Izuku. Si recién las adquirí y combatí contra Aoba y el One Hornet. Kyouka, yo no tuve otra elección más que combatir contra ellos dos. Ellas querían lastimarlas con tal de cumplir su venganza. Yo no quería que ustedes salieran lastimadas. Nadie es invencible, y todas ustedes, son importantes para mí, dijo nervioso y un poco serio, pero sonriendo aún con el sonrojo y rubor en sus mejillas, dando una de sus típicas sonrisas.
Además, sé que quieres vengar a tu gente destruyendo a One Hornet, aunque pensé en las posibilidades mientras peleaba. Ambas se detuvieron un momento sorprendiéndolas y a la vez sonrojándolas mucho, pero especialmente de Kyouka, y esta sonríe tiernamente mientras toma de las mejillas al peli verde y esta le da unas caricias en las mejillas al peli verde haciéndolo sonrojar más. Kyouka. Izuku, realmente, no me hubiera molestado contigo si tú hubieras acabado a One Hornet, ya que me preocupaba por tu bienestar, y eso es mucho más importante que estés bien, que tomar mi venganza primero. Sonríe tierna y dulcemente mientras acariciaba las mejillas del prota y le da un tierno beso en lugar de uno apasionado. Izuku. Kyouka, impactado, sonrojado y su corazón latía fuertemente. Tenka. Nene Kyouchin, no lo acapares para ti sola, compártelo. Con un tierno puchero esto hizo poner a su amiga roja de la cara y a la vez celosa. Eres tan considerado con nosotras Izu, cualquier mujer estaría a tus pies, pero eso sí, yo quisiera ser la esposa número 1 y la madre de Eri Kyouka. Sigues con eso, ¿verdad? Tenka, molesta como muy celosa, y esta abraza al prota apegando la cara a sus pechos poniéndolo muy pero muy rojo. Tenka. Jeje, no puedo evitar estar enamorada de Izu, además le tengo mucho cariño a la pequeña Eri, tan linda y adorable, que me gustaría darle un hermanito. ¿Tú qué piensas, Izu? ¿Le daríamos un hermanito a Eri? Esta abrazaba por la espalda al prota, pero de igual manera ambas lo enterraban su cabeza entre sus pechos poniéndolo mucho más rojo, pero cuando dijo eso dejó más rojo al peli verde y una impactada, sonrojada, molesta y celosa peli plata. Izuku. Glup, tragando duramente saliva y resistiendo en no desmayarse, hasta que notó en qué tipo de túnel estaba. Se puso serio. Chicas, tengo que mostrarles algo que Aoba y sus hermanas me enseñaron. Esto hizo que ambas dejaran de una echarle mirada de celos y la otra de tranquilidad, cuando lo vieron estando serio, y afortunadamente la recompensa acabó y el peli verde las guía justamente cierto túnel donde él había estado, llegando al árbol de duraznos humano, impactándolas, como revelando lo que descubrió. Mientras tanto, en el 7º escuadrón. Nei. Eri, ¿dónde estás? Buscaba a Eri por todo el dormitorio pero no la encontraba. Dios, debí de estar junto a ella, debo usar mi habilidad para encontrarla, dijo para cerrar sus ojos para usar su habilidad. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, cuando pasó la partida del 7º y 6º escuadrón a rescatar al brócoli mutante, ambas se quedaron obviamente a proteger la base, pero cuando se fueron Nei buscó a Eri un rato, pero ese rato se volvieron una hora, esto la preocupó mucho más. Buscó en todos lados pero no la encontraba, hasta que decidió usar su habilidad, por toda el área, hasta que, la encontró. Nei. Eri, no, esta corre desesperada y asustada para ir a donde estaba, y la pregunta era, ¿dónde estaba Eri? Bueno, ella estaba en el suelo inconsciente, junto a un durazno recién mordido, y la pequeña estaba fuera de la base, en un terreno no tan lejos. Flashback. Eri. ¿Quién me llama? Se preguntó mientras caminaba en dirección donde la estaban llamando. Se dirigía hacia las afueras de la base justamente a la barrera. Esta no sabía si debía ir o no, y era peligroso ir sola, pero, la voz, le hablaba. No temas, no te harán daño, sigue el camino. La pequeña, sentía que esa voz no era mala, eso lo presentía, por lo que la pequeña, caminó hacia afuera de la barrera, y siguió derecho, pero por alguna razón, en el sendero que caminaba apareció como un camino que parecía guiar a la pequeña. Nei. Eri, ¿estás aquí? Dijo mientras entró a la habitación de Suoni-chan. ¿No está? Ay, esto ya está empezando a preocuparme, y así se dedicó a buscar a su amiga por todo el dormitorio, durante una hora, y durante ese tiempo, Eri caminó y teniendo una gran suerte de no haberse topado con un Shuuki en el camino, y eso que el territorio tiene más Shuukis, pero no se veía ninguno, excepto que estaba escondido mirando y fijándose en Eri, una presa digna para cazar, pero a tan solo un pasito a querer seguirla, su instinto lo hizo huir con el rabo entre las patas. Pero, ¿cómo? Si nos ponemos en la perspectiva en los ojos precisamente del demonio, al querer ir a por Eri, sintió un aura divina, una tan fuerte que lo hizo huir. Eso era porque cuando la pequeña peli blanca montó a Izuku en su forma de esclavo, y se desbloqueó una forma mucho más poderosa, siendo ella rodeada por un aura divina, sin que nadie lo supiera estaba protegida por esa energía, y ella continuó su camino. Y nuevamente de vuelta con Nei. Ahora sí se empezó a asustarse de no encontrar a Eri. ¿Acaso le afectó mucho lo del secuestro de Izuku? No, la pequeña pelirrosa pensó seriamente que Eri no haría eso, y fue que siguió buscándola aún más, y en cuanto a Eri llegó a su destino, miró un árbol pequeño de duraznos de mato, y sorprendentemente era muy pequeño el árbol, pero la fruta era del tamaño perfecto. Cómelo, pero antes, debes pedir un deseo de tu corazón. Eri.
mi deseo de corazón. Ella se acercó y tomó dicho durazno. Esta pensó, ¿en qué deseo pedir? Algo que ella tuviera, Eri. No, mi Kirk no es un poder maldito. Izuku ve algo valioso en él, negándose a escuchar cerrando sus ojitos mientras abrazaba su oso y el durazno que servía su brillo como una vela. Él cree en mí, y yo en él Kai. ¿En serio? ¿Tú crees que durará para siempre? Tú misma hiciste desaparecer a tu propio padre con tu maldición, tu madre te abandonó, tu abuelo te abandonó también, todos los que te importan te abandonaron, él te dejará, yo soy el único que debes confiar, confía en mí, solo, en mí. Se acercó peligrosamente hacia la niña, abrazándola como lo hizo su sombra aprisionándola en la oscuridad. La obscuridad rodeaba mucho a Eri, comenzaba lentamente a cubrir su cuerpo, sentía nuevamente aquel sentimiento, miedo, el arma más poderosa que usan los seres sin corazón. En ese momento la niña cerró los ojos queriendo llorar, recordando levemente, su vida desde que nació, sus padres, el cómo lo hizo desaparecer, el miedo impregnado en el rostro de su madre, su abuelo, todo el dolor que sufrió en ese infierno, pero, en aquel momento, recordando el día en que conoció el peli verde, el día en que la rescató, cuando llegaron a Mato, los días que pasaron juntos y con las chicas, cómo fue conociendo todo en este nuevo universo, el día del concierto y cómo el peli verde le regresó la luz, ella en ese momento abrió los ojos mientras derramaba lágrimas de felicidad, y sonríe entre lágrimas. Eri. Izuku, es más que mi héroe, es más que un amigo, él es mi nuevo papa. Sin dudarlo abrió la boca y dio un gran mordisco al durazno. En eso las sombras se disipan con una gran luz, y el cuerpo de Eri brillar cual blanca como una luz, y luego caer inconsciente en el suelo. Fin del flashback. Nei. Eri, oh por Dios, despierta. Esta llegó a donde estaba la peli blanca y notó que estaba inconsciente. Uf, qué alivio, pero, no hay ningún Shuuki por aquí. Mejor aprovecho esta oportunidad y llevarla la carga en su espalda, como al ser mayor que Eri podía llevarla en su espalda, para regresar a la base lo antes posible y ningún Shuuki apareció en todo el trayecto logrando que lleguen bien a la base. Mientras tanto de vuelta en el lugar de rescate. Se ve como Kuma atacaba sin parar hacia Asahara, quien se defendía con su poder, y claro Koko atacaba con sus ataques mezclados con su nombre, pero eso sí, Suzu la ayudaba contra aquel Shuuki especial, pero resultaba ser más difícil de lo que creía ya que era realmente duro y cuando Asahara intentó atacar a Koko, no esperó que se le resbalara el puñetazo, sobresaltándola y mandándola a volar con una buena patada casi siendo devorada por ese Shuuki pero Suzu la salvó. Koko. Jajaja, no pueden ganarnos, Kuma es muy duro y resistente, mientras que yo secreto baba y a la vez me curo de mis heridas. Eligieron a los oponentes equivocados, dijo presumiendo y a la vez mostrando su habilidad. Shusu. TSK, qué problemático, chasqueó la lengua frustrada. Sahara. Ese Shuuki, ya ha sido reportado hace 8 años fue quien atacó en Kagoshima, diría mirando a ese mismo Shuuki que fue reportado como una amenaza. Shusu. TKS, si no hacemos algo no podremos rescatar a Izuku, y espero esté bien, molesta como preocupada por su amado peli verde, tenemos que. Pero en eso sienten el leve sismo, comparado a estar adentro que era mucho más fuerte. Eso preocupó a los demás. Koko. Parece que incluso desde aquí se siente la batalla entre Aobane e Izuku Midoriya, sorprendida como sería, Sahara. ¿Izuku está peleando ahora mismo? Sorprendida como preocupada, Koko. Saben, he de decirlo, es un hombre realmente poderoso si se lo propone. Sentí escalofríos cuando quiso detenernos en que peleáramos contra ustedes. Menciono esto emocionada como sería, pero he de admitir que sí es guapo Suzu. Izuku, ¿no quería que peleáramos entre nosotras? Sorprendida de saber que el peli verde las iba a detener y con lo que dijo eso último sacó un tic de ojo a ella y a la peli naranja. Koko. Pero a pesar de todo, una vez que las acabemos, nos aseguraremos de que él y la niña que menciono se mantengan de nuestro lado. Sahara. Él les mencionó a Eri, ¿pero por qué? Koko. Más que obvio, no podemos permitir que un hombre como él siendo el único con poderes, siendo alguien de otro universo al igual que la niña, nos contó lo que le pasó, y nosotras lo que nos pasó, una equivalencia de intercambio, pero eso sí para eso debemos encerrar a Izuku Midoriya para mantenerlo junto a nosotras, determinada a que se quede con ellas, después de todo me aseguré de lamerle cada herida que tenía Shusu y Sahara. ¿La lamerlo?
Impactadas ante eso se imaginaron un panorama como Naomi Coco le lamían, Coco. Además Aobane le tiene ahora un gran afecto por parecerse a su difunto hermanito, que está dispuesta a que nos pertenezca, menciono estoy dejando impactadas a una peli naranja y una rubia imaginándose como Aoba consiente a Izuku en la cama, sin embargo, noto algo, tanto Susu estaba realmente enojada, como una muy sombría que la propia Sahara tenía y además con una sonrisa demasiado tranquila y un aura oscura. Coco. Are. Sudo nerviosa al sentir el aura asesina de ambas, Susu. Jojo, parece que elegiste el camino de la muerte. Con un aura asesina, no creí que llegara a hacer esto, pero, Sahara, hagamos el plan Sahara. Sí, jeje, haremos ese plan, ya que Izuku es alguien puro, y me cuesta creer que lo hayan lamido de forma vulgar. Muy molesta e interesada más por el pelo de brócoli, Coco. Formación S. Y. ¿Por qué esa actitud? Confundida por ese plan pero, asustada, ¿acaso, están interesadas en Izuku en eso? Susu toma a su compañera Sahara, para luego pisar con una gran fuerza el suelo, causando un temblor masivo y mucho polvo que tapó la visión de Coco y Kuma, solo para luego ver. Coco. La S es salir corriendo. Con una cara incrédula y cómica de ver a Sahara correr lejos, a por ella Kuma ambos tanto ama como demonio la perseguían a la peli naranja, pero estaba con una mirada sombría de molestia para cuando se alejó un poco más y esta sonríe malvada que le causó escalofríos a la peli menta. Sahara. Acaba con ese monstruo, dijo para prepararse para lanzar al estilo béisbol, teniendo a una pequeña Susu con ojos ardiendo en ira y apuntar a la boca del Shuuki, Susu. La formación S. Significa esmaya, esta entró directamente a la boca abierta del demonio tragándola, sobresaltando a la pelimenta, como diría Izuku en estos momentos ve más allá del límite plus ultra ara. Cambio de paradigma / paradigm shift. El plan que formó Susu era encogerse, ser tragada por el Shuuki a propósito, para luego matarlo desde adentro, un plan infalible e increíble, y claro una vez que estuvo dentro del monstruo, creció enormemente abriendo a la mitad del cuerpo del demonio sobresaltando a Coco. Coco. Kuma, exclamó preocupada como sorprendida, Sahara. Oveja loca un Kratisek 1. Activando su habilidad mientras tenía oculto algo su lado derecho, Coco. Tonta, es totalmente inútil, mi cuerpo neutralizará tú, ¿pero qué? Secretando viscosidad verde, pero se sorprende de ver algo, un diente de Kuma. Sahara. Toma esto, esta exclamó, mientras usaba los dientes del demonio como soporte de plataformas para atacar a Coco y dañarla severamente, Coco. ¿Cómo pude perder? Shu. Hiciste enojar a unas damas enamoradas, dijo mientras dejó sorprendidas a la pelimenta y a una impactada Sahara. Sahara. Espera, no me gusta Izuku es eso solo lo encontré atractivo cuando canto para Eri, nerviosa como muy sonrojada, Shusu. ¿Pero te interesa no? Sonríe mostrando su típico diente colmillo y dejando en leve shock a Sahara, quiero que sepas, que no me rendiré, no te dejaré a Izuku fácilmente Sahara. Jejejeje, riendo tontamente pero sonríe sinceramente, en verdad, me gusta. Coco. ¿Por qué no acaban conmigo? Hablo seria y muy herida, pero no queriendo llamar la atención, Susu. Los héroes no matan a menos de que sea necesario, y en nuestra pelea, notaba como, si no quisieras llegar a matarnos, dijo esto sería como sorprendiendo a la pelimenta, Sahara. Además, si lo que dijiste de que Izuku quiso detenerlas, él no las quiso lastimar, y no quería que llegáramos a esto obligándole a tomar medidas, hablo serena y seria, Izuku es un verdadero héroe que arriesga su vida por los demás, es único además seguramente se habría puesto triste si nos hubiéramos acabado matando las unas a las otras Susu. Izuku Midoriya pone su corazón y empeño en salvar a la gente, por eso él es alguien digno de llamarse héroe, el héroe de Mato, hablo firmemente y orgullosa de estar enamorada del peli verde, sin saber que las palabras de ambas dieron un golpe profundo a Coco, pero en eso notan cómo aparecen muchos Shuukis, alarmando a las dos, pero la peli naranja casi se cae, debido a que se quedó sin su habilidad y tiene que reposar, por lo tanto Susu la protegería, pero mientras estaban distraídas, Coco usó su habilidad para curarse, y mirando como su Shuuki se regeneraba de las heridas fatales, pero Coco entró en un dilema. Coco. Aún resuena en mi mente una y otra vez las palabras de Izuku, ahora entiendo, porque quieren salvarlo, es especial, él no duda en ayudar a otros, creí que él usaría la violencia para detenernos, pero, él nunca nos quiso lastimar, y nosotras, lastimamos a sus seres queridos, pensó mientras miro su mano con sangre, ¿en qué me convertí, mamá, papá, en qué rayos me convertí? Lloraba mientras recordaba a su familia y a la vez cuestionando los métodos que hicieron, mientras tanto, dentro de la cueva, se ve como Imari y Yachio peleaban contra Akura,
quien repelía los disparos de la ametralladora de la peli azul, y luego preparar un ataque de flechas, pero en eso Yachiyo primero detuvo el tiempo 2 veces, la primera fue en matar a los Shukis que estaban rodeadas, sin saber que Naon las vigilaba, en eso Yachiyo con su arrogancia activó su habilidad y fue por Akura. Yachiyo. Diste problemas, lo reconozco, dijo mientras disparó varias veces al demonio, logrando darle, pero en el último segundo apuntó su lanza hacia su cara asustándola, pero acabó cayendo muerto, para alivio pero como desgracia. Yachiyo. Miserable. Con cara disgustada ya que su uniforme quedó rodó a la mitad, rompiendo su ropa interior y su listón que tenía en su coleta, pero en eso escucha un ruido de espada, vio con horror, como Naon atacó con su espada y Imari lo había bloqueado, pero un Shuki la tomó del cuello rompiéndoselo haciendo que ella escupiera sangre, pero, Naon, estaba dudando. Naon. A pesar de haberle hecho esto, ¿por qué? Porque mi corazón duele al recordar lo dicho de Izuku, pensó sería pero, mordiéndose el labio inferior, Yachiyo. Imari y Iriri, mostrando una cara muy enojada e impactada también ante esa reacción de Naon, hora dorada. /Grudenau. Retrocede 5 segundos. En ese momento retrocede en el tiempo, justo antes de todo lo ocurrido, es decir cuando mató a los Shukis que estaban rodeándolas. Yachiyo. Imari, ten cuidado, hay Shukis en la retaguardia y ella está escondida muy cerca, advirtiéndole mientras dejó sorprendida a su hermana y a Naon. Imari. Demonios, son tan molestos, haciendo caso a su hermana y mataba a los Shukis que aparecieron de la nada. Naon. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué clase de habilidad tiene para que sepa todo esto, aún con mi hermosa habilidad belleza oculta /Hitori Shizuka? Curiosa como sería mientras nadaba dentro de las paredes, esa chica es muy ruidosa. Yachiyo. Debo de encontrarla pronto, pensó y vio como Akura apuntaba nuevamente hacia a su hermanita, hora dorada. /Grudenau. Detente 5 segundos. Rápidamente salva a su hermanita de ser atacada por las flechas, y claro teniendo un rasguño en su mejilla izquierda, y cuando se recuperaban, nuevamente la peli celeste detuvo el tiempo, matando a los otros Shukis y tratando de averiguar dónde estaba la humanoide, y notó Imari que Naon emergió del suelo con una espada lista para matar a Yachiyo, pero rápidamente la peli azul lo bloqueó con su espada y haciendo que retroceda. Naon. Nunca pensé que serían tan problemáticas, pero, ¿por qué, a pesar de querer darles una hermosa muerte, porque estoy dudando, manteniendo su postura firme, pero su brazo derecho temblaba siendo notado por las dos Azumas, en eso en cómo Akura apuntó con sus flechas, y Yachiyo estaba más cansada, tuvo que tomar a su hermana para esquivar el ataque, y ver que ya no estaba, ni tampoco le Shuki. Yachiyo. Se metió al suelo, pareciera que su habilidad es sumergirse en superficies como esto, miro como su hermanita disparó y nada salió. Imari. Ahora entiendo, debemos pensar en un plan, se ponía a pensar en cómo solucionar. Yachiyo. Tengo una idea, así es que, debemos pegar nuestras espaldas para formar una posición perfecta, sugiriendo esa idea. Imari. No, no funcionará, si nos distraemos irán por las capitanas o peor aún, secuestren a Izuku y se lo lleven lejos. Dijo sería ante la idea sorprendiéndola. Izuku me dijo una vez, piensa con la cabeza fría y de hecho, tengo un arma secreta, o más bien 2 armas secretas. Yachiyo. Ya veo entonces cuál es la sugerencia, dijo mientras miró a su hermanita, 2 armas secretas. Imari. El que no arriesga no gana, además, la frase que Izuku siempre dice en su mundo, me llena de inspiración, ve más allá de tus límites plus ultra, sonríe determinada lista para esto, mientras se lleva sus manos hacia su broche, donde tiene la coleta que parece una mariposa para quitársela, si funciona, solo debo rezar a que Yachiyo use su habilidad y retroceda 10 segundos, si lo hace y funciona, usaré eso en ese momento su cabello levitó sorprendiendo a su hermana, solo para sorprenderla aún más cuando miro como el cabello de su hermanita, salían múltiples cañones de armas en toda su cabeza, además de una extraña piedra amarilla en su frente como si fuera el circuito que conecta a todo. Imari. Explosión completa /full burst. En ese momento Imari, desató una potente y poderosa lluvia de balas que al entrar contacto desató muchas explosiones en toda la cueva, derrumbando muchas rocas en el techo, especialmente donde estaba escondida Naomi de cómo Akura murió ante la potente ráfaga explosiva. Imari. Yachiyo por allí, miraron en donde salió la peli lila. Naon. ¿Acaso pretendes derrumbar todo el lugar junto con nosotras? Mal herida y sobre todo sorprendida, Yachiyo. ¿Crees que no tenemos anticipado esto hora estelar? Por ahí Mutaimu. Retrocede 10 segundos. Y realmente funcionó, retrocediendo el tiempo atrás, volviendo a donde estaban, antes del ataque especial de Imari, y la peli celeste la detiene. Yachiyo. Funcionó. Imari dio resultado, sonríe indicándole a su hermanita que funcionó. Imari.
Entendido, sonríe determinada. Bien, ahora es momento de usar mi otra arma secreta, Yachio. Espera, ¿no crees que es mejor usar tu ametralladora? Mirando a su hermana ponerse en una posición de pelea algo diferente, Imari. Sí, pero, quiero probar esto. Dijo mientras cierra los ojos mientras su cabello levitaba. Concéntrate, deja que el poder fluya por tu cuerpo. Flashback. Imari. Entonces si haces movimientos repetitivos activarás el Fajin, ¿verdad? Miraba al peli verde entrenar el nuevo Kirk, Izuku. Sí, y la verdad sí que es potente. Cuando por accidente corte la tabla y rasgue parte de la base de la cocina, cuando corte vegetales, sonriendo avergonzado de recordar que dejó una marca de corte en la mesa. Imari. Sabes que no fue tu culpa. Sonríe nerviosa como el prota hizo 50 reverencias en disculparse por lo sucedido. ¿Quién diría que fuera veloz sin su Kirk en disculparse? Jeje Izuku. Aunque, debes de tener cuidado, mientras lo usas debes tener en cuenta lo que tarda, por eso prefiero que cuando tengo oportunidad, cuando el enemigo no está acechándome o planeo un movimiento lo haría. Sonríe calmado mientras la peli azul sentía mucha curiosidad. Fin del flashback. Imari. Izuku, sé que te prometí no usar el Oza, pero, si no aprendo cómo usarlo, no podré pedirte que me ayudes a entrenarme. Quiero poder ser igual a ti, alguien que no se rinde y lo puede todo. En ese momento se pone a hacer las mismas sentadillas y a la vez líneas rojas comenzaron a cubrir su cuerpo. Yachio. Imari, ¿qué haces? Incrédula como confundida, pero cuando vio algo que la sorprendió, miró las líneas rojas. Espera, eso es Naon. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué hace flexiones en un momento como este? Espera, ese poder, miró y pensó sería, pero luego se sobresaltaron. Yachio y Naon. Está usando el poder de Izuku / Sama, ambas al mismo tiempo diciendo el nombre del prota, aunque la peli celeste era de sus pensamientos el Sama, pero no solo eso, una vez acabado las líneas rojas, Imari fue cubierta por rayos azul zafiro, además de un brillo por el Ofa que estaba usando, y vieron como las piernas de Imari brillaban cual rojo carmesí como si acumulara más poder en ellas. Imari. TKS, solo con usar el 5% y siento que mi cuerpo se quiere paralizar, pero la adrenalina me está ayudando en estos momentos para la supervivencia, pensó muy incómoda ante la gran carga de poder que experimentaba. ¿Esto es lo que has sentido todo este tiempo, Izuku? Pero, dentro del Oza. Parece que lo uso más pronto de lo esperado, dijo mientras miraban una nueva silueta en el Oza. Era igual a de Toshinori Yagi, solo que esta era azul zafiro y un largo cabello que se movía como las olas del mar. Yoichi. Saben, nunca creí que llegara a copiar el Ofa muy bien, pero ahora hemos visto de lo que son capaces los duraznos de Mato, calmado como sereno pero sorprendido. Daigoro. La mocosa tiene solo 5 minutos para derrotar a la humanoide, aunque, me sorprendió de que el chico dominara más rápido el látigo negro sin sufrir consecuencias. Serio como sorprendido por igual pero por lado de nuestro prota cuando lo vieron combatir contra Oba y Akido Umaru. Bruce. Me cuesta creer que puedan usar mi Kirk sin mi consentimiento. Muy serio como molesto. Nana. Vamos Bruce, sabes que las situaciones llegan a ser críticas sin que te lo esperes. Hablo serena y calmada pero seria. Esperemos que, si logran regresar, Izuku la pueda entrenar fuera del Oza. Imari. Listo, estando en la misma posición que una vez Izuku hizo cuando las ayudó en un ataque de Shurukis. One for all 3. Fajin. Imari. Espero estés lista. Yachio, dime ahora y rápido, solo tengo 5 minutos, hablo seria y sudando mucho. Yachio. Así claro. 45º encima de nosotras, sorprendida saliendo del shock y señalando donde estaba sobresaltando a la mencionada. Imari. Esta es una de las técnicas que Izuku me mostró. Mancheter Smash. Tanto la peli celeste como la peli lila vieron como la Azuma menor acumuló mucho poder, para liberarlo primero usando su pierna izquierda para salir disparada y llegar a una parte alejada del techo, ya que al momento que sintió salió velozmente sin poder tener forma de controlarlo, pero gracias a que era lista y rápida primero destruyó la roca donde Naon estaba escondida, y no solo eso, Seente llevó a Kura aplastándolo, haciendo que sus órganos internos se destruyeran y su cabeza saliera volando muriendo, y la peli lila exaltada, no pudo predecir el siguiente ataque, ya que la peli azul le dio una poderosa patada en el estómago, pero de forma ascendente para hacerla estrellar duro contra el suelo, haciendo un enorme cráter y dejando muy lastimada a Naon, y claro la peli azul caía desde un poco alto, sentía las piernas y el cuerpo entumecido por haber usado el poder de Izuku por primera vez, pero nada que Yachio pudiera resolver. En el momento que faltaba solo 1 metro de tocar el suelo, usó su, pero. Yachio. No te preocupes hermanita, ya te wow. Lista para atrapar a su linda hermanita, pero, ambas caen al suelo aunque la peli azul estaba encima de su hermana. Demonios, Imari, deja de comer ramen, estás pesada. Imari.
Ja, ¿me estás diciendo gorda? Cuando tú tragas dulces que tienen más calorías y te pudrirían tus dientes, a pesar del dolor si se enojó porque su hermana la llamó gorda, allí sí engordas mucho más pero de tu culo ya chío. Ja, mi trasero no es enorme, puede que tengamos buenos genes, pero yo no soy gorda. Ambas se levantaron empezando a discutir sobre el peso. Naon. Normalmente diría que es patético, pero las entiendo, cuidar la figura femenina es esencial. Las miro mientras pensaba solo para luego reír, siendo llamada de atención por las hermanas Azumas, a pesar de todo, y en esta situación les preocupa jejeje, no pude acabar con ustedes, lo admito, son poderosas. Ya chío. Si realmente querías matarme, ¿por qué dudaste? Preguntó seria y notando cómo se sorprendió. Mi poder es el de controlar el tiempo, detener o retroceder, y noté 2 veces que dudabas. ¿Por qué? Naon. Tienes razón, lo admito, no quise porque, no quería que peleáramos entre nosotras, y no nos quiso lastimar, y al final, acabamos lastimándonos las unas a las otras, recordando a Izuku cómo quiso dialogar con ellas, pero nunca hicieron caso. Y Mari. ¿Acaso, Izuku tuvo algo que ver, no es así? Suponiendo eso, siendo Naon que ésta sonríe dulcemente mirando hacia el techo de la cueva, parece que Izuku quiso convencerlas, ¿no es verdad, Naon? Tienes razón, nos quiso detener si hubiera usado la fuerza, pero, en su mirada noté que, no quería lastimarnos, teniendo una expresión triste. Al final, acabamos no solo lastimarlas, no quería que llegáramos a esto. Ya chío. Ya veo, Izuku-sama se preocupa por quienes salgan heridos aun si es un aliado o enemigo, con lo que nos contó y el tiempo que lo conocimos, he de decir, que es perfecto, dijo con una sonrisa de orgullo hacia el prota y exclamó sonrojada, sobresaltando a su hermana y a Naon, es tan sexy. La primera vez fue como un encuentro predestinado, cuando me desafío como insultaba a mi dulce hermanita, es sublime, guapo, poderoso y un buen hombre, Naon. No puedo creer que diga esto al enemigo, pero, he de decir que Izuku Midoriya es hermoso, su cuerpo parecía tallado por los dioses y su cara tallada por ángeles, aunque eso sí tenía marcas de leves cortes, pero Coco Locuro lamiendo su cuerpo, mencionó sonrojada al recordar el cuerpo bien fornido del prota, su cara de bebé pero cuerpo de espartano, y con mencionar eso, y Mar y Yachio. Como que lo lamieron, exclamaron rojas y muy molestas como celosas. Naon. La habilidad de Coco es curar heridas, eso incluye las cicatrices permanentes, mencionó esto aliviando a las dos, aunque estaba en ropa interior y se le notaba que tenía un gran paquete. ¡Ay, qué vergüenza! Al mencionar esto, digamos que las hizo enojar, ambas teniendo la misma cara ensombreciendo sus ojos, y una pequeña vena palpitante en sus mejillas, una derecha que era Imari y la otra izquierda Yachio. Imari. Estás muerta, tronándose los huesos de sus manos mientras se preparaba para darle una reprimenda y una paliza a Naon. Esto es personal, Yachio. Por lo que sé, él es alguien puro, pero parece que fueron vulgares, ¿no? Dijo muy enojada mientras su cuerpo brilla en aura dorada, estilo de los caballeros del zodíaco, los caballeros dorados. Naon. Ya veo, muestran interés amoroso en él, ¿no? Dijo esto haciendo que el ambiente cambiara de muerte a uno vergonzoso. Y Mari. Cucu, ¿qué dices, mujer amoroso? Él y yo somos amigos, no digas tonterías. Muy roja en la cara y sus ojos en espiral girando a toda velocidad. Él es solo alguien importante para el escuadrón Yachio. Pues, si lo ves como amigo, yo me lo puedo quedar, dijo con tono burlón pero, sin miedo al éxito, sorprendiendo a ambas mujeres. Naon. Ara, llevando una mano a su boca ante la repentina respuesta de la peli celeste, y Mari. Ja, ¿qué dijiste? Le gritó roja pero ahora mostrando enojo y celos. Izuku es de nuestro escuadrón, y ni mucho menos lo llevarás a la mansión Azuma llena de arpías, Yachio. Ay, mi querida y linda hermanita, deberías mirarte al espejo y ver que no quieres dejar que Izuku esté con otras mujeres, digo, no eres su novia o esposa, además que me impides si puedo pedirle tener una cita con él. Sonríe burlona pero a la vez mucho más decidida, sorprendiéndola. Y Mari. Oh, con la boca abierta ante lo que decía su hermana, desde cuando te atrae los hombres, especialmente de Izuku, la señala con el dedo acusador. Yachio. Desde que me derrotaron en el combate de exhibición, me hizo darme cuenta de mis errores y mis pecados. Además, al ver lo tan comprometido que es y cómo actuaba como un padre para la pequeña Eri, sonríe con confianza determinada y animada. Por eso, a pesar de ser mi dulce hermanita, yo lucharé para enamorar a Izuku Midoriya. Eso sorprendió tanto a la peli azul como a la peli lila, a pesar de estar en una situación así. Y Mari no negaba que le empezó a gustar poco a poco el prota, pero que su hermana esté dispuesta a tanto. Pero claro, antes de que Imari dijera algo, sintieron un fuerte temblor, y a la vez un grito de terror. Kyouka, Tenka Yaoba. Izuku.
Eso dejó heladas a las tres chicas y sudando nerviosas, y en eso, no se dieron cuenta que Shusu y Sabara llegaron y justamente escucharon ese grito, y no solo ellas, justamente Coco apareció con Kuma quien estaba cansado pero recuperado, ella escuchó el grito, por lo tanto entre todas intercambiaron miradas, algo pasó, por lo que, decidieron dejar sus diferencias a un lado y las 6 más el Shuuki Kuma, se dirigieron a donde se originó el grito, para sorpresa de las del 7 No y 6 escuadrón fueron guiadas por Naomi Coco hacia el árbol humano, cuando llegaron algunas se sorprendieron ante el árbol con cara de humano y los duraznos, notaron que encima, estaban las dos diosas del trueno, Shikoku y Houryu, pero, lo que dejó heladas a todas, fue ver a Izuku tendido en el suelo, con la camisa rota, una gran herida y mucha sangre, y siendo cuidado por una Aoba quien lloraba a mares, con una cara de rostro y arrepentimiento, Kyouka muy herida y Tenka igual de herida conocido como Wanornet, ya no era el mismo. Shikoku. Ara llegaron a tiempo, aunque espero que el humano siga vivo luego de ser atacado por la poderosa mandíbula de este Shuuki, aunque tenga veneno que ahora está en su forma primigenia como sus ancestros, me presento una vez más somos las diosas del trueno, y hemos venido a erradicar a la humanidad, y ahora contemplen al Shuuki que logró renacer con los genes de la primera generación de demonios al 100 pies gigante. 100 pies. Pero, con lo que dijo Shikoku, veneno, 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 a todas se les heló la sangre y la cara pálida al ver cómo el peli